Curso de actualización CCNA 6.0 Routing and Switching Módulo 2 Routing and Switching Essentials versión 6.0. Capítulo 10, Device Discovery, Management and Maintenance. Entonces, aquí lo que vamos a ver es ver básicamente tres herramientas fundamentales que tiene Cisco para hacer el descubrimiento de vecinos, la administración y el mantenimiento del sistema operativo en enrutadores principalmente. Capítulo 10, secciones y objetivos. 10.1, descubrimiento de dispositivos. Básicamente es cómo descubrir dispositivos adyacentes y a través de los adyacentes otros dispositivos de nuestra red. Segundo, la administración de dispositivos, configuración de NTP y syslog. Y tercero, el mantenimiento, básicamente en iOS de enrutadores, aunque aquí aparece en switch porque es similar, digamos, que el concepto en switch, aunque no necesariamente en el manejo de licencias, que vamos a ver más adelante. Device Discovery, o descubrimiento de vecinos. El descubrimiento de vecinos se hace en Cisco de dos formas. Utilizo el protocolo CDP, que es un protocolo propietario Cisco. En ese protocolo lo que hacemos es descubrir los vecinos que están físicamente conectados a mis dispositivos y a través de ellos, como les digo, podemos conocer los siguientes dispositivos. La configuración y verificación de CDP se da con los comandos show CDP neighbors y show CDP interface. Para habilitar CDP se puede habilitar a nivel de interfase o a nivel global, show CDP run y show CDP neighbor. Una vez se descubren los vecinos, podemos utilizar comandos, campos donde aparecen los identificadores de los dispositivos, por qué puerto lo encontramos, la lista de capacidades que tienen los dispositivos y la plataforma. La segunda opción para poder descubrir esos vecinos es a través del protocolo LLDP. Ese protocolo es un protocolo que es libre, digamos, de un fabricante, o sea, es decir, es un estándar, y sirve de una manera similar que CDP. Eso es básicamente cuando tenemos equipos Cisco hablando contra otras marcas. En este caso, utilizamos los comandos show LLDP, LLDP run, RLDP transmit o LLDP receive. Y si queremos utilizar el descubrimiento, ver el descubrimiento de vecinos, show LLDP neighbors. Es básicamente similar al CDP. Sección 10.2, Device Management. La implementación de la gestión de dispositivos, que utiliza dos tipos de servicios o dos tipos de protocolos. El primero, para poder hacer esa gestión, es hacer que todo el sistema tenga la misma hora. Y una vez todo el sistema tenga la misma hora, yo ya podría utilizar un servicio como el syslog para el envío de mensajes. Entonces, la primera parte es configuramos el protocolo NTP, que es el Network Time Protocol, para que todos los dispositivos se sincronicen. Entonces, hay que recordar que este protocolo es un protocolo que funciona de forma jerárquica, donde esa jerarquía se da con los llamados del stratum. El 0, que es como la cabeza o la raíz de ese árbol, y va bajando de stratum 1, 2, 3, etc. El 0 es quien es la autoridad para darnos como la hora del sistema, y ayuda a algunos relojes a nivel global que nosotros podemos utilizar para esa conexión a ese nivel, y de allí en adelante sincronizamos nuestras redes con el protocolo. Entonces, ¿cómo lo configuramos? O utilizamos el comando NTP server y le damos una IP address. Por ejemplo, miren que tenemos una IP address con un servidor en internet, y nosotros podríamos decirle que nuestro NTP server es ese. Podemos mostrar la show NTP Association, es decir, esas asociaciones de los relojes stratum superiores hacia los inferiores. Show NTP status,
y el show clock es para verificar si nuestro sistema ya cogió la hora del sistema de nuestro reloj NTP. Luego de sincronizar nuestros sistemas, uno de los servicios más útiles es el syslog. El syslog lo que hace es permitir que los dispositivos envíen y reciban mensajes a un syslog server. Entonces con eso nosotros podemos tener información de mucho tipo en la red. Esa información de esos mensajes son información que puede ser, como digamos en forma redundante, informativa hasta un nivel de severidad alto. Entonces esos niveles de severidad de la información se clasifican con un número de severidad y lo que hacen es identificarse el tipo de servicio, ¿sí? Hay que recordar que esos mensajes syslog se mandan en la red con un timestamp, es decir, con una marca de tiempo que depende del sistema o el reloj del sistema configurado, que es lo que nosotros hicimos previamente con NTP. Si nosotros no hiciéramos eso con NTP y solamente habilitáramos el syslog, vamos a encontrar de pronto que ciertos dispositivos están mandando mensajes y alertas, pero cuando veamos a qué horas pasó, realmente estamos erróneos en el tiempo. Entonces, por eso es que se debe hacer la sincronización previa. Ahora abrimos uno de los ejercicios para que lo vean, ¿de acuerdo? El mantenimiento de dispositivos. En el mantenimiento de dispositivos vamos a utilizar varios comandos. Esos comandos que pueden ser útiles en distintas formas, por ejemplo, lo que vemos en la pantalla, tenemos una sesión de Terraterm. En esa sesión de Terraterm estamos conectados con un enrutador y lo que queremos es utilizar algunos comandos, ir almacenando esos comandos localmente en nuestra máquina. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, en este caso lo que se está haciendo es creando como un log, es decir, escribiendo todo eso como en un log. Yo también podría hacer todos los comandos, después marcar todos y pegarlos. O sea, hay distintas maneras de hacerlo y cada uno como que va encontrando la más adecuada. Algunos de los comandos útiles para revisar lo que es el contenido de directorios, de archivos, el show file system, el dir, que ese se incluyó en el iOS no hace mucho tiempo porque precisamente por los usuarios de Windows, pwd, ¿cierto? Para saber en qué parte estamos, en qué directorio, y cd para poder cambiarnos de directorios. Muy útiles el sistema de Unix y también, digamos que han ido aprendiendo algunos comandos o adaptando algunos comandos de Windows. La parte más importante tal vez, bueno, hay muchas partes importantes, pero de los elementos importantes, primero es cómo hacerle backup y cómo podemos restaurar el sistema operativo. Recuerden que estos son enrutadores. Cuando veamos switches, eso va a ser en otro módulo, en otro capítulo. El procedimiento en los switches es diferente, que era lo que les decía al comienzo de la presentación. En este caso son enrutadores. Ese es un enrutador, ese es un 1841 que tiene unos puertos USB que sirven para almacenar, ¿cierto? Que es una memoria flash. Esos puertos se aparecen como USB flash 0 y USB flash 1. Ahora queremos hacer un backup. Entonces, la primera opción para hacer backup es haciendo un copy del running y un copy del startup config. Ustedes ya conocen la diferencia, pero en esta primera opción es utilizar un servidor TFTP. Recuerden que el TFTP es un servidor de FTP trivial, es decir, es un servidor que no maneja todo el proceso que manejan los servidores FTP. Este FTP utiliza TCP mientras TFTP utiliza UDP. Eso significa que es mucho más rápido, pero él no verifica y hace ciertas, digamos, consideraciones en el manejo de ventanas, en el manejo de enviar y recibir, bueno, varias cositas que tiene diferente este protocolo. Pero básicamente es un protocolo que se utiliza para hacer backup de archivos dentro de MILAN y es mucho más rápido que el FTP y eso nos va a servir porque esos archivos de ellos son un poco grandes, dependiendo de la plataforma.
Entonces lo primero que se tiene que hacer es verificar pues que el servidor funcione, ¿cierto? O sea, que esté conectado, y segundo, saber dónde tenemos nuestros archivos. En este caso, el darle copy, perdón, startup config tftp, pues el sistema automáticamente sabe dónde está. Pero si queremos hacerle un backup del iOS que tenemos, primero tenemos que descubrir dónde está el iOS para poder hacerle esa copia a ese servidor. ¿Listo? Es importante entonces conocer qué sistema de archivos tenemos con el show file system, saber qué tenemos en la flash, en este caso en la USB, entonces con el dir, USB flash 0 por ejemplo. Podemos hacer un copy, miren que en este caso es copy el run al USB flash 0. Pero digamos que esas son opciones que se dan previo a algún momento de una recuperación en caso de desastre. ¿Qué significa en un caso de desastre? ¿O qué significa en un modo de recuperación del sistema? Depende de lo que vamos a hacer. En el caso que queramos recuperar password, que es una de las posibilidades, lo primero que tenemos que hacer es entrar en modo RMON. ¿Cómo entramos en modo RMON? Primero entramos, entrar en modo RMON es saltarse lo que es la configuración del sistema, o sea, no entrar al startup, ¿cierto? Para eso lo que usualmente hacemos es entrar y cambiar el registro, que típicamente es el 0x2102, ese es el número que nosotros debemos tener siempre en el registro, lo cambiamos a 02142. Después de eso bootamos la máquina para poder que entremos en RMON. Después de hacer los cambios, la recuperación de la contraseña, volvemos y dejamos nuestro sistema como antes, es decir, que el registro debe quedar en 02102. Ahora, ¿cómo configuramos el registro? Entonces hay un comandito, ahora lo vamos a ver para poder hacer ese cambio del registro. ¿Cómo vemos el registro? Si le damos un show version, al final la última línea del show version me dice cuál es el número del registro que tenemos. Bueno, dentro del manejo que tenemos en las imágenes está lo que es el boot system. ¿Qué es el boot system? Resulta que un enrutador básicamente puede tener una copia del sistema operativo o varias copias del sistema operativo. Es decir, yo puedo, como decir en un computador, yo puedo definir si arranca con Linux, si arranca con Windows, si arranca con Mac, con lo que yo quiera. Eso depende del sistema de arranque, ¿cierto? Aquí es más o menos igual. Aquí lo que nosotros vamos a decirle es que nuestro sistema se llama el boot system y es el que va a manejar el booteo del enrutador. Es decir, me va a decir con qué archivo voy a bootear. Lo más importante, y digamos que lo excluyente de todo, es que cada boot system, cada archivo que utilizamos en el boot system, ese archivo que es un binario debe estar de la mano de la plataforma de hardware. Es decir, yo no puedo tener un boot system, ejecutar ese comando para un enrutador, por ejemplo, 2811 y el enrutador ser un 1841. El archivo no me va a funcionar, ¿de acuerdo? O sea que los nombres de los archivos van asociados al hardware que yo tengo. Eso es lo primero. Entonces, el boot system lo que me va a decir es dónde encontrar los archivos que va a cargar, o el archivo en este caso que va a cargar el sistema. Entonces yo puedo llegar y decirle, miren por ejemplo la línea, la tercera parte, le digo desde modo de configuración global, boot system, le digo flash 02 puntos, C 1900-universal K9 mz.spa y punto bin. Al final siempre hay punto bin. Entonces, si yo lo miro así en modo global, así muy rápidamente, digo, bueno, lo que le estoy diciendo es que va a buscarlo en la flash. Que este enrutador debe ser un 1900, que vamos a cargar una versión que es la Universal K9, que hay un MZ que no sé qué es, pero después lo vamos a ver, es la forma de compresión del archivo. Luego vienen unos números que son las versiones principales y versiones menores, y al final lo que me va a decir es un punto bin, que es el binario con el cual se bootea esa máquina. Entonces, eso es el resumen de todo eso, ¿ya?
Yo también podría decirle, no, mire que si de pronto, o sea, en la primera línea yo hago eso, pero si de pronto él no puede bootearlo por alguna razón, entonces yo le doy una segunda opción. Ah, yo tengo también un servidor TFTP en mi red, entonces le puedo decir, no, si no encuentra ese archivo en la flash, entonces váyase al TFTP. Entonces creo el boot system TFTP y un archivo con el mismo nombre porque ese mismo archivo está en el TFTP server. La última opción es decirle que el boot system es la ROM. Entonces, en ese caso, si no encuentra ninguna de ellos, va a bootear en la ROM, que es la RMON que hablamos en la diapositiva anterior. Cisco, en general, en su iOS ha liberado muchas versiones y esas versiones son grandes familias, digamos, de versiones. Algunos ejemplos de esas versiones son la 12.3, la 12.4, la 15.0, la 15.1, 15.2, en fin. Entonces, ¿qué significa eso? Realmente, hasta la versión 12, la 12.4 fue la última versión, Cisco manejaba su licenciamiento de una forma. A partir de la versión 15, Cisco maneja el licenciamiento de otra manera. Muchos de ustedes van a encontrar que muchas de sus plataformas son versiones anteriores a la 15. Entonces, ese licenciamiento, digamos que es mucho menos estricto y a nivel de laboratorio es mucho más fácil de manejar. Pero todos los nuevos equipos, todas las nuevas líneas se manejan bajo el esquema de la versión 15 en adelante. Entonces, ahora vamos a ver los dos. Cuál es más o menos el esquema de lo que era la versión 12 y cómo son las versiones 15 en adelante. Porque es un conocimiento que deberíamos tener todos los que estamos en este campo. Lo primero que tenemos que ver es que hay dos opciones principales. Esto es con respecto a la 12.4, que fue la última versión de esa línea 12. Miren que aquí hubo un salto entre la 12 a la 15. No hay ni versión 13 ni versión 14. ¿Por qué? Pues es un criterio de decisión de Cisco. Digamos que lo que tenemos acá es que cuando hablamos del desarrollo de mantenimiento, digamos que la versión las principales se llaman las mainline. Las mainline son, supongamos miren la gráfica. Yo tenía la versión anterior a la 12.4, que es la 12.3T14. Esa es como la última versión que salió de esa versión 12.3. Entonces, a partir de ahí se creó la primera versión 12.4. Entonces, esa versión 12.4 va a tener una línea principal, que es la línea principal de desarrollo. Entonces va a ser 12.4, primero 1, entonces 12.4.1, luego 12.4.2, 12.4.3, en fin. Pero miren que la 12.4.1, después de cierto tiempo, empezó a sacar ciertas características y ciertas mejoras, que fue la 12.4.2, y esas mejoras se llaman el train, que es el que ellos le ponen la letra T. Entonces es una modificación de la línea principal de main, pero con algunas funcionalidades particulares. Entonces ellos le ponen la letra T. Entonces ahí es donde ustedes van a encontrar esa T, significa eso. Si no tenemos esa letra T, entonces es que es la línea principal de desarrollo del iOS, ¿sí? Y así va pasando las versiones, en este caso la versión 12.4. Por ejemplo, miren dos casos, la 12.4 solita, sin letras, y la 12.4T, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de ellos? Miren, por ejemplo, la 12 es la versión, el número principal, el train number es el número principal. Luego viene el punto 4, estamos hablando de eso. Luego viene el 21, veamos en la parte superior, 21. Entonces el 21 es el identificador de mantenimiento, o sea que esa es la, digamos que es la subversión de esa gran familia, si podríamos llamarlo de alguna manera. Y una identificación del reconstructor de esa versión, ya en este caso la 21A. Ahora miremos la misma pero con la letra T, 12.4T. Entonces miren que es básicamente lo mismo, pero al final el identificador del train es en la letra T, mientras que en la 12.4 no existe identificador de entrenamiento, ¿sí? Recuerden que esa T, en ese momento, en ese caso, lo que significa es que son nuevas características o nuevas opciones que se están tratando de implementar y que si les va bien, las implementan en la siguiente versión del sistema operativo.
En el iOS entonces, en el ejemplo que les estoy mostrando es la versión 12.4, que fue la última que salió antes de las nuevas versiones 15. Cuando se compra, bueno, cuando se compraba una licencia, se compraba el IPbase. O por defecto, yo compraba un enrutador y venía con IPbase. Entonces muchos de ustedes van a tener IPbase. Pero si yo quería una opción de voz, entonces le compraba el IPvoice, ¿sí? Que puede ser voz sobre IP o voz, y voz sobre relay. Sobre ese, entonces ya viene la parte de seguridad, ¿sí? Es decir, para crear VPN, certificados, un montón de cosas. La parte de servicios, para proveedor de servicios, entonces esa es una línea típicamente para ISPs. Y la parte de Enterprise es cuando en la empresa, aparte de IP, se hablan de otros protocolos, por ejemplo, AppleTalk o IPX, SNA. La parte superior, que es el recuadro de los paquetes premium, es decir, esos paquetes que vienen con todo, entonces está la parte de Advanced IP Services, que en ese caso fue el IPv6 salió para eso. Entonces, si yo iba en esas versiones, voy a configurar IPv6, tengo que tener Advanced IP Services. O Enterprise Services, que es la unión de los servicios de SP y de los Enterprise Base, ¿sí? Ahora, la full versión, la que tiene todas las anteriores, es la que se llama Advanced Enterprise Services. Digamos, ¿cuál es la consideración o la problemática de eso? En la medida que yo voy subiendo de versión y le voy adicionando paquetes, es más o menos eso, ¿sí? Como un paquete, con más características, mi hardware, que es el mismo, va a empezar a cargarse cada vez que hago más, que le monto más cosas. Es decir, montar una Advanced Enterprise Services en un enrutador, por ejemplo, 2811, hace que él necesariamente tenga más memoria, tanto flash porque el archivo va a ser más grande para almacenamiento, como RAM para poder ejecutar toda esa cantidad de servicios que yo quiero correr. Mientras que en un IPbase voy a poder hacer ciertas cosas básicas, pero muchas veces es suficiente. En el caso, por ejemplo, en prácticas que yo realicé, a mí me tocaba montar Advanced IP Services para poder correr IPv6. Y eso hace que el enrutador tenga que tener más memoria RAM. ¿De acuerdo? Las nuevas versiones son las versiones 15 en adelante. Entonces ya lo que hacemos para poder identificarlas es que ellas tienen dos letras. Luego me dice la versión 15. Ya sé que es la versión 15. Luego me dice, esta es la versión 15, que es la versión, el release principal. Luego me dice .0, entonces ese es como el release menor, es decir, es como la subversión o la revisión de esa versión principal. Y después viene una letra. Bueno, si vienen algunas características nuevas, entonces van entre paréntesis. Entonces viene 1, 2, son características adicionales o especiales de esa versión. Si tiene la letra M, entonces significa que es una versión que tiene un mantenimiento extendido, es decir, una versión que ha sido ya sacada hace algún tiempo y que en el largo plazo esa versión se puede mantener. Entonces no tengo que comprar versiones, yo sé que me va a servir muchos años sin hacerle ningún cambio. Pero si por el contrario, en vez de tener la M, tiene la T, entonces es una versión que tiene un tiempo estándar, que ese tiempo estándar de desarrollo varía mucho dependiendo de la plataforma y de qué tanto se mueva esa línea de producto. Pero normalmente son porque esas versiones tienen características nuevas, tienen hardware nuevo, tienen ciertas opciones nuevas que se quieren probar y que funcionan solamente cierto tiempo, por ejemplo, 1 año, 2 años y ya sale una nueva revisión, por ejemplo. Entonces, esa es la gran diferencia. Haciendo el mismo paralelo con la versión 12.4, las versiones 15, en el modelo de paquetes, miren que esas versiones 15 son ya distribuidas en enrutadores de nueva generación que se llaman los ISR. Los ISR se llaman enrutadores de servicios integrados, ¿sí? Integrated Service Routers. Entonces, en línea G1, en este caso es por ejemplo los G2, que es la generación número 2 de esos enrutadores. Entonces, cuando yo compro el enrutador, él por defecto viene con IPbase. Mire que IPbase ya en este caso soporta BGP, OSPF, IGRP, ISIS, bueno, soporta un montón de cosas. Y aplica para la línea 1900, 2900, 3900. Ahora,
Muchos de esos enrutadores siguen todavía existiendo. O sea, digamos que este pantallazo tiene como 2 años. Y de esos 2 años no ha cambiado. O sea, que eso se va a mantener en el tiempo muchos años más para Cisco, porque es el nuevo licenciamiento que es pensado hace muchos años atrás, por problemas básicamente de distribución de los IOs en forma, no sé, indiscriminada, podría decirse. Entonces, a partir de allí, del IPv6 yo puedo tener 3 características principales en estos paquetes que requieren licenciamiento particular. Uno es el de seguridad, donde vamos a tener servicios de firewall, SSL, IPS, VPNs, el servicio de comunicaciones unificadas, que es todo lo que es sistemas de voz, gateways, plantas, bueno, todo lo que ustedes imaginen de servicios de voz. Hay muchos de contestadores, call center, bueno, hay una cantidad de servicios que van ahí. Y el tercer bloque de paquetes adicionales es el de datos. Entonces ahí ya puedo tener MPLS, puedo tener RCBP, puedo tener, eso es para servicios diferenciados. Protocolos para el manejo de VPN en otras capas, en capa 2, en capa 3, servicios de SLA, por ejemplo. Entonces, ese es el modelo para paquetes adicionales IPv6 en esta versión 15. Esta gráfica lo que hace es más o menos ver y decir, vea, yo tenía en la versión 12.4 tenía estas características, tenía estos nombres de los paquetes, ¿cómo los llamo? ¿O qué debería yo escoger en la versión 15 y en adelante para un licenciamiento parecido dependiendo de quién sea yo? Si soy un usuario final, pero que tengo muchos servicios, muchos protocolos y cosas especiales, o si soy un proveedor de servicio, por ejemplo. Entonces, dependiendo de esa, digamos, si es IPv6, IPv6 sigue igual, pero si yo, por ejemplo, tenía IP Voice, o sea, IPv Voice es IPv6 más servicios de voz, ahora se llama Unified Communication, por ejemplo. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, miro cómo se llaman ahora esas nuevas características y así se debería comprar el licenciamiento para estos nuevos equipos que hoy en día se comercializan. Yo quiero verificar el nombre de la imagen, es decir, recuerden que aquí se llama imagen. Cisco no le dice esto es un archivo, sino imagen. La imagen típicamente siempre la van a ver como un binario, es decir, termina en .bin. Es recomendable que cuando uno le haga copia no le cambie el nombre, no le quite ni un solo número. Recuerden que cada numerito y cada letra significa algo, ¿sí? Entonces, en este caso estamos haciendo un show flash 0 y ahí me muestra el nombre del archivo binario en el cual bootea ese enrutador, que como les decía, pues yo lo veo es un 1900 y tiene otras características. Por ejemplo, esas características en detalle, C1900 hardware, características del conjunto del iOS, es la Universal K9, localización memoria, compresión Z, formato de compresión, que hay unas tablas que le dice Z está el formato, ZSPA, luego la versión principal 15, la versión menor la 2, las nuevas características -4, el M, recuerden que el M es mantenimiento extendido, ¿cierto? Con un reconstructor de mantenimiento 3 y .bin significa que es la extensión binaria, es decir, que es el archivo que ejecuta el router y que carga en memoria para su funcionamiento. Dentro de los paquetes de las imágenes del iOS, entonces vienen algunas opciones. Entonces, por ejemplo, las imágenes universales se llaman Universal K9. También existen otras universales que se llaman los NPE. Yo realmente nunca las he trabajado. Las opciones de paquetes, entonces recuerden el IPv6, el Data, UC es Unified Communication y SEC es Security. Esas se activan sobre el IPv6, ¿de acuerdo? Y recuerden que si yo quiero ver todas esas características, utilizo el comando show flash, ¿ya?
En el comando show flash veo todo esto que les estoy comentando. Bueno, entonces volviendo a lo que estábamos hablando de estas versiones y de las cosas que yo quiero hacer, recuerden que la primera opción es hagámosle un backup de esa imagen, de ese enrutador en un servidor TFTP. ¿Sí? Entonces ya saben, verifican primero que el servidor esté arriba, que el servicio funcione y después de eso ya hacen un copy. Cuando yo le digo copy source URL TFTP, en ese momento yo ya sé que mi fuente, o sea, el source URL, es que ustedes ya tienen exactamente el camino. Es decir, si está en flash, dos puntos, y el nombre del archivo largote que ustedes tienen que escribirlo completo. Copy flash, dos puntos, el nombre completo, .in, espacio TFTP. Después de darle eso, él les va a pedir a ustedes la dirección del servidor TFTP, que ustedes ya debieron haber probado que les funciona y que tienen los servicios abiertos para poder recibir el archivo. Entonces, en ese momento arranca lo que es la copia de ese archivo al servidor TFTP. Ahora, si lo que quiero es lo contrario, o sea, traerme un archivo del TFTP hacia el enrutador, lo puedo hacer. Recuerden que un enrutador puede tener muchas imágenes en su flash, solamente depende de la capacidad de almacenamiento que ustedes tengan. Entonces, en ese caso, le doy copy TFTP, dos puntos, y ¿a dónde lo voy a copiar? Lo voy a copiar a la flash dos puntos y le voy a poner el nombre, por ejemplo, o solamente flash dos puntos, él me trae el mismo nombre del archivo que yo quiero copiar. Y la tercera parte es el boot system, que fue lo que acabamos de hablar, que es donde el enrutador encuentra esos archivos para poder realizar el booteo del mismo. Es decir, coger el archivo, cargarlo, montarlo en la memoria RAM, descomprimirlo y empezar a ejecutarlo. Viene el proceso de licenciamiento. El proceso de licenciamiento y estamos hablando de cómo se licencia hoy en día. Primero se compra el paquete que yo quiero instalar. Recuerden que cuando yo compro un enrutador viene con IPBase. Entonces yo quiero comprar una característica adicional de IPBase que es la que quiero licenciar, porque el IPBase no necesito hacerle nada de eso. Entonces lo primero es ir a Cisco, al License Manager o al portal de licencias y solicitar un número PAC y un número UDI. Entonces con eso lo que voy a hacer es obtenerlo de Cisco a través de un proceso de compra, porque eso no es gratis. Una vez se requiere, pues yo, digamos, una vez ya lo tenga y lo reciba, yo puedo verificar esos números de licencia que voy a obtener con el comando show license with de eso es una vez instalado. ¿Cómo se instala? Entonces se le escribe el comando license install y copio donde me mandó Cisco ese archivito que tiene esa información. Después de montar esa licencia respectiva, lo que hago es reload. Miren que en ninguna parte yo le estoy copiando ninguna parte del archivo, le estoy diciendo, vea, cópieme el servicio, por ejemplo, de UC, que es el Comunicaciones Unificadas, a este iOS, para que él me ejecute eso. No, yo solamente estoy copiando una licencia. ¿Qué traduce todo eso? Que cuando ustedes compran el enrutador ya viene con la versión full del iOS. Pero la licencia que viene activa solamente es una parte de esa versión. En la medida que ustedes van comprando el licenciamiento del paquete, él le va activando parte de ese iOS dependiendo de lo que ustedes hayan comprado. Por eso ustedes acá en ningún momento tienen que bajarle nada de iOS, ningún archivo, nada, solamente un archivo muy pequeño de licencia. Que si yo lo compro físicamente es algo como lo que ustedes ven allí. Un número de serial con un PID, una cosa parecida a eso, y eso es lo que ustedes comprarían, algo parecido. Pero esa es como la muestra física contra el archivo digital que podrían recibir si se compra a través de internet. Normalmente eso se compra localmente, por soporte, por otras condiciones. Cuando yo ya he realizado la compra, la he instalado, entonces yo ya puedo darle un show version, un show license, para poder verificar que ya tengo las nuevas características en funcionamiento. Recuerde que antes de eso he hecho un reload del sistema. También puedo, después de hacer todo eso, debo más bien
aceptar las condiciones de la licencia. Podríamos también tener una licencia del módulo boot, o sea, para que en el momento del booteo nosotros podamos activar ese paquete, ¿de acuerdo? El archivo de licencia lo puedo también hacerle backup, es decir, utilizar algo parecido al backup que hacíamos del iOS. En este caso el comando es license save file system y le decimos en qué localización. Si yo quiero desinstalar una licencia por alguna razón, supongan que el hardware no me alcanzó, fue muy básico y tengo que primero actualizar el hardware para poder hacer esto, entonces entro en license boot module y al final de escribir el nombre del módulo, el paquete que compré, le doy la palabra disable, ¿ya? Si queremos, después de eso, tenemos que limpiar la licencia, digamos así, del sistema, le damos un license clear features, o sea, que es decirle, no, ya no la vamos a utilizar, miren que no hemos borrado nada, solamente estamos desactivando ese módulo dentro del iOS que ya tenemos. Y el no license boot module, que es la última opción para deshabilitar, o en este caso dice desinstalar, realmente es deshabilitar la licencia, aunque Cisco lo llama como desinstalar. Después al final se debe hacer un reboot del equipo. ¿Cómo vemos todo esto? Si yo le doy show version, miren que el show version después de haber hecho esta actualización de la licencia, yo voy a ver algo parecido allá. Me dice, vea, usted lo que hizo fue comprar esa licencia. Usted tiene un Cisco 1941 con un K9 que es la versión universal, tiene un número serial tal y usted le compró las siguientes características. El IPv6 es la que usted ya tenía, pero le compró el módulo de seguridad que es el que ustedes ven resaltado allí. El módulo se llama SEC K9, es una licencia permanente y el paquete que estamos utilizando, que se va a activar una vez se haga reboot del sistema, se va a llamar SEC K9. Eso es lo que ustedes venían. Si yo le doy el comando show license, entonces me va a mostrar qué características tengo activas de mi iOS. Miren que lo que yo les decía, ¿no? Ustedes realmente tienen un iOS con todas sus características que ustedes no le van a quitar nada, solamente a través de una licencia van a activar o desactivar esa característica. Y a través de show license lo que él le va a mostrar es qué es lo que usted tiene activo en su enrutador. Eso les sirve a ustedes para poder saber qué tipo de cosas pueden o no pueden hacer en su máquina. Recuerden que estamos hablando de una versión 15 en adelante. Una característica que yo podría utilizar es adquirir una licencia en modo de evaluación. Esas licencias tienen 60 días y yo puedo decir, bueno, utilicemos la licencia, miremos a ver si me sirve y después de eso decido comprarla, ¿sí? Entonces, esa es una forma de poder utilizarla y es muy parecido pues a lo que es el licenciamiento normal de haberla comprado, solamente que en este caso es una licencia que va a durar 60 días. Esta diapositiva me muestra los comandos que vimos anteriormente, donde yo quiero grabar la licencia en alguna parte, en este caso en la flash. Entonces yo le doy el comando license save flash 0 license.lic. Entonces lo que va a hacer es que me va a copiar eso en un archivito llamado license.lic en la flash. Si vemos y le damos un show flash, entonces vamos a ver que ahí está, en esa flash tengo el iOS y también tengo la licencia, o sea que esa flash es fundamental pues para mantenerla bien guardadita porque es la que me va a poder activar mi equipo en algún momento de pérdida por alguna razón inesperada. Como les mencionaba en los comandos anteriores, también podemos hacer la desinstalación o desactivación de los servicios. Entonces, básicamente son los mismos comandos, el listen boot module. Hablamos de la plataforma, la tecnología, en este caso C1900, Technology Package. En este caso vamos a desinstalar el SEC K9, que es el módulo de seguridad. Le damos un disable, reload, y después de hacer eso y volverlo a cargar, le damos un clear de la licencia, o sea, license clear CK9, entramos en modo de configuración y
desactivamos la licencia y nuevamente pues tenemos que hacerle un reload rotador. El resumen del capítulo entonces incluye los siguientes componentes. Este capítulo es muy breve pero muy importante en mi opinión. Primero, SDP como un protocolo Cisco para descubrir los vecinos conectados directamente. LLDP para hacer la misma actividad pero con un protocolo estándar, no Cisco. Recordar que NTP es para ayudar a sincronizar todo el reloj del sistema de todas las máquinas. Yo puedo meter no solamente máquinas Cisco, sino cualquier tipo de máquina a través de NTP y servidores y toda mi red. Realmente debería tener una sincronización con NTP para poder saber exactamente qué es lo que está pasando y a qué horas ha ocurrido alguna actividad. Los mensajes syslock son muy útiles para almacenar esos mensajes con un nivel de severidad que yo quiera. Yo puedo decirle qué nivel de severidad quiero o almacenar todos los mensajes que han salido. ¿Sí? Que ya se vuelve algo realmente muy grande. Si mi red es grande se vuelve tenaz de manejar. Entonces llega un momento que ya se va a empezar a depurar y dice no, solamente cierto nivel de severidad en adelante es lo que yo almaceno en el syslock o envío al syslock. La última parte entonces es el manejo de administración de licencias, cómo hacerle backup a una flash, a un TFTP, cómo restaurar estos dispositivos, conocer un poco del manejo de las licencias de la 12.4 hacia atrás y de la 15.0 hacia adelante, y cómo es el proceso de licenciamiento y desinstalación de licencias una vez las tengamos instaladas en nuestra máquina. Hay muchas actividades realmente que se podrían hacer. Yo, de todas las que se proponen, digamos que he extraído algunas que me parecen las más importantes. Por ejemplo, cómo funciona CDP y cómo se hace el mapeo de vecinos, cómo se configura CDP y LLDP, cómo se configura y verifica el DTP, cómo verificamos o interpretamos más bien las salidas del syslock. Cómo se configura esos dos en conjunto, syslock y NTP, tanto en Packet Tracer como en los laboratorios. También cómo se hace backup, todo lo que hemos hablado ahora, de esos archivos de configuración. Cómo hacemos ese backup en servidores TFTP, Flash, USBs. La configuración, la recuperación de password, por ejemplo, es muy importante. Cómo se manejan los códigos de los nombres en los archivos. La última parte es como el reto de integración de todo este capítulo en un solo ejercicio. Con eso finaliza el capítulo 10, que es el descubrimiento de vecinos, la administración y el mantenimiento de ellos en enrutadores Cisco principalmente, aunque algunos de esos elementos aplican también a switches.